Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte. El día de ayer estuvimos hablando de lo que fue la resolución de una ecuación cuadrática y estuvimos viendo varios métodos interesantes, ¿no? Como el método de factorización, método de completar un trinomio, que hoy vamos a volver a recordar para poder llegar a este tema del día de hoy, que es el método de solución por la fórmula general, la famosa fórmula general, ¿no? Entonces sí estuvimos hablando de varias formas de cómo resolver una ecuación pura, simple o mixta, ajá, dependiendo de los coeficientes, ¿verdad? Para la ecuación. Acuérdate que la ecuación general de una ecuación cuadrática, la forma general es la fórmula general, es ax cuadrada más bx más c igual a cero, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a aterrizar ya con este método que, bueno, muchos estudiantes utilizan, que es el método de la famosa fórmula general, le llaman la chicharronera, ¿no? Entonces, bueno, este método me funciona. Obviamente que primero vamos a ver la demostración que hacen en el libro de cómo llegar a esta ecuación cuadrática y de ahí ya la utilizaremos, ¿no? Entonces, bueno, pues tú en el examen no te vayas a asustar, no tienes que demostrar nada, sino más bien ya, si tú quieres utilizar la fórmula general, pues la puedes utilizar, ¿no? No hay ningún problema. O sea, entonces aquí nada más vamos a hacer la demostración de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, fíjate, por el método de completar un trinomio cuadrado perfecto, es posible deducir una fórmula que se utiliza para resolver ecuaciones cuadráticas con una incógnita. Esa fórmula se conoce con el nombre de fórmula general, ¿no? Entonces, acuérdate que para poder tener una ecuación cuadrática, A debe de ser diferente de cero, ¿no? Entonces, la forma de la ecuación, la fórmula general a la que vamos a llegar, va a partir de la ecuación ax cuadrada más bx más c igual a cero, ¿sale? Con a, b y c, números reales, a diferente de cero. Y bueno, fíjate cómo lo hacen de una manera muy sencilla. Yo espero que lo entiendas. Acuérdate que para completar el trinomio, lo que teníamos que hacer era dividir, lo primerito que teníamos que hacer era dividir sobre A toda la expresión. ¿Te acuerdas que yo lo dije? O sea, el coeficiente que está al lado de x cuadrada le llamamos A. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar la x cuadrada con coeficiente 1. ¿Cómo hacemos eso? Pues dividiendo entre A toda la expresión, ¿verdad? El pus se me pega, el pus. Entonces, ax cuadrada más bx más c lo dividimos sobre a y eso es igual a 0 sobre a. Acuérdate que puedo hacer esto porque a lo estoy considerando como diferente o distinto de 0, ¿verdad? Porque cuando yo tengo que el posible valor de a es 0, yo no puedo dividir algo entre 0, acuérdate, ¿verdad? Entonces, a debe de ser distinto de 0, acuérdate muy bien de eso. ¿Sale? Entonces, bueno, una vez que yo tengo esto, bueno, pues lo que voy a hacer es, ya que tengo esa parte, acuérdate que el segundo paso era pasar C sobre A, lo teníamos que estaba del lado izquierdo, ahora lo pasamos del lado derecho, ¿verdad? Eso es lo que siempre vamos a hacer. Entonces me quedaría transponiendo el término C entre A al miembro derecho con signo contrario, me quedaría x cuadrada más bx sobre a igual a menos c sobre a. ¿Sale? Una vez que yo ya tengo esa parte, viene la parte más emocionante para poder completar el trinomio. En ambos miembros de la ecuación anterior, ¿qué vamos a hacer? Pues a esta ecuación lo que le vamos a hacer, acuérdate que tomamos el coeficiente de la x, que en este caso el coeficiente de la x es b sobre a, lo vamos a dividir entre 2, ajá, y lo elevamos al cuadrado, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, si tú tienes b entre a y lo divides entre 2, estarás de acuerdo que al hacer el sándwich, si yo tomo el coeficiente b sobre a y lo divido entre 2, bueno, pues ponle al 2 un 1 abajo, ¿verdad? ¿Y cómo se hace la división? Pues extremos por extremos arriba, b por 1 es b y 2 por a, pues me va a quedar 2a. Entonces, la división del coeficiente de x, que es b entre a sobre 2, acuérdate que lo tomamos sin el signo, solamente el puro coeficiente, sería b entre 2a. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo vamos a elevar al cuadrado. Ahí está la esencia de completar el trinomio.
tomar el coeficiente de la x. Una vez que ya tenemos que el coeficiente de x cuadrada vale 1, acuérdate que debemos de tener el coeficiente de x cuadrada que valga 1 y lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado, ¿sale? Entonces, como podrás darte cuenta, aquí ya están sumando en ambos miembros de la ecuación anterior, están sumando b sobre 2a al cuadrado, ¿sí? Bien, una vez que yo ya tengo esa parte, me doy cuenta que del lado izquierdo, fíjate, del lado izquierdo en el paso número 4, me doy cuenta que del lado izquierdo, esto que aparecía aquí, lo que yo tenía en el paso anterior, esta parte es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, como yo sé que esto es un trinomio cuadrado perfecto, pues habíamos dicho que para ser perfecto, pues es que era un binomio al cuadrado. Entonces, ¿quién sería? Pues me fijo en la raíz de x cuadrada, que vale x, me fijo en la raíz de b entre 2a al cuadrado, que vale b sobre 2a, y como aquí hay un más, aquí pongo más, ¿verdad? Por lo tanto, me queda x más b sobre 2a, todo elevado al cuadrado. Si yo desarrollo este binomio, voy a llegar a esto, ¿sí? Porque acuérdate que para desarrollar un binomio al cuadrado, pues es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término, ¿no? Entonces, bueno, no voy a meterme tanto para que no te vayas a frustrar, solamente lo que pretendemos es llegar a la fórmula general. Quiero que te des cuenta que partiendo de la ecuación cuadrática, yo puedo llegar a la fórmula general, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo ya tengo x más b sobre 2a al cuadrado. Y bueno, del lado derecho tengo menos c entre a más b sobre 2a al cuadrado. Ahí voy a hacer un poquito de cuentitas. B entre 2a al cuadrado estarás de acuerdo que es b cuadrada entre 4a cuadrada, ¿verdad? Porque cuando yo tengo una expresión, una fracción elevada al cuadrado, se elevan tanto el numerador como el denominador, ¿no? Entonces ahí se elevan ambos al cuadrado, ¿sale? Ok, entonces ya tengo esa parte y ahora, bueno, pues voy a hacer la suma de esas dos fracciones, ¿no? Entonces menos c por 4a cuadrada me queda menos 4ac, ¿estarás de acuerdo? Bueno, ahí tomamos el común denominador. Fíjate, el común denominador entre a y 4a cuadrada, estarás de acuerdo que es 4a cuadrada. ¿Sí? Acuérdate que tomamos la máxima potencia y, bueno, pues al dividir 4a cuadrada sobre a, ¿cuánto es? Ah, bueno, pues 4a cuadrada sobre a, estarás de acuerdo que es 4a. Sí, acuérdate que el común denominador se divide entre cada uno de los denominadores y se multiplica por el numerador. Vuelvo a repetir, el común denominador entre a y 4a cuadrada es 4a cuadrada, por lo tanto lo dividimos entre el primer denominador, 4a cuadrada entre a me queda 4a y lo multiplicamos por menos c. Por eso me queda menos 4ac. ¿Vamos entendiendo? Luego, 4a cuadrada entre 4a cuadrada, bueno, pues lo mismo entre lo mismo, estarás de acuerdo que es igual a 1. Por lo tanto, 1 por b cuadrada, por eso me queda b cuadrada. ¿Le entendiste? Por eso me queda menos 4ac más b cuadrada. ¿Sale? Que bueno, aquí pues volteamos esto porque este es negativo, el primero es negativo y el segundo es positivo. Entonces estarás de acuerdo que esto es igual a esto. Solamente estamos poniendo primero a b cuadrada y menos 4ac. Y si tú te das cuenta, pues ya ahí está saliendo ya algo muy importante. Aquí me detengo tantito, fíjate a lo que acabamos de llegar en la parte del numerador. A esta parte, esto que está aquí tan importante, lo que está en el numerador, a esta parte se le conoce como el discriminante, ¿sí? Ahorita vamos a analizar el discriminante, fíjate, entonces es muy importante, acuérdate que la fórmula general aparece dentro de la raíz cuadrada, el discriminante, b cuadrada menos 4a por c se conoce como discriminante. Que no se te olvide, que no te vayan a chamaquear,
así se llama, discriminante, b cuadrada menos 4ac, ¿sale? Sobre 4a cuadrada. Y bueno, una vez que yo ya tengo esta parte, pues ahora procedo a quitar el cuadrado, ¿verdad? Yo voy a quitar el cuadrado. ¿Cómo se quita el cuadrado de una expresión? Habíamos dicho la clase pasada que para poder quitar el cuadrado de una fórmula, por ejemplo, de x cuadrada, pues se aplica la raíz cuadrada en ambos miembros, ¿verdad? Entonces, aplicando la raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación, me queda que la raíz de x más b entre 2a al cuadrado es igual a la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 4a cuadrada, ¿sale? Pero acuérdate que la raíz de algo elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de x, de lo que está dentro, ¿no? Entonces aquí ya ponen, la raíz se cancela con el cuadrado y bueno, aquí ya no ponen el valor absoluto. ¿Por qué ya no se pone el valor absoluto? Bueno, pues porque si tú te das cuenta, lo que se mantiene del lado derecho, pues es la raíz cuadrada y de ahí va a salir el más menos, ¿sí? Por eso ya no se pone el valor absoluto, pero bueno, para los casos anteriores en donde teníamos ecuaciones así pequeñitas, pues hay que poner el valor absoluto, ¿no? En este caso, simplemente aquí lo que estamos haciendo es, la raíz se cancela con el cuadrado y me queda x más b sobre 2a, ajá, igual a qué? A la raíz, y bueno, acuérdate que por leyes de los radicales, pues la raíz de un cociente es el cociente de los radicales, ¿no? Entonces aquí aplicamos la raíz tanto en el numerador como en el denominador, si te das cuenta, ¿no? Entonces la raíz del numerador, pues no, la raíz del discriminante no puedo hacerle nada si la dejo, pero la raíz de 4a cuadrada, estarás de acuerdo que la raíz de 4a cuadrada es 2a, porque 2a por 2a es 4a cuadrada. Espero que me vayas entendiendo. Si tú te das cuenta, ya casi aquí, ya casi llegamos a la fórmula general, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Fíjate, bueno, pues la raíz de b cuadrada menos 4ac en realidad es más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac, ¿no? Acuérdate del más menos, ¿no? Acuérdate que la raíz de un número entero, pues tiene tiene positiva y negativa, ¿no? Entonces, siempre y cuando lo de adentro sea positivo, ¿verdad? Acuérdate que el discriminante debe de ser mayor o igual a 0, ¿sí? Si el discriminante es negativo, la raíz no va a existir, ¿sí? Aguas, el discriminante debe de ser positivo. Ajá, bien. Entonces, bueno, una vez que ya tengo este paso de más menos, es lo que se hizo de aquí a acá, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues este más b sobre 2a que está sumando lo voy a pasar restando. Como podrás darte cuenta, aquí ya lo pasaron restando. Entonces me está quedando más menos la raíz del discriminante sobre 2a menos b sobre 2a. ¿Sale? Eso es lo único que están haciendo. Me voy para abajo. Y finalmente, como tengo el mismo denominador, fíjate cómo solamente lo acomodan. Acuérdate que cuando restas o sumas fracciones, en este caso homogéneas, que tienen el mismo denominador, bueno, pues simplemente pues se suman o se restan los numeradores, ¿no? Entonces aquí acomodan a la b, como la b está negativa en el segundo término, entonces lo ponen al principio y estarás de acuerdo que es menos b entre más menos la raíz del discriminante sobre 2a, que es la famosa fórmula general. ¿Sí? Bueno, yo sé que no está tan fácil, yo sé que no está tan fácil, espero que le hayas entendido, no está tan fácil, pero sí es importante ir viendo de dónde salen las cosas, porque muchas veces, pues simplemente te plantean la fórmula general y ya apréndetela de memoria, ¿no? Y no, o sea, hay que tratar de entender, hacer un procedimiento, un razonamiento lógico, algebraico, para poder llegar, ¿no? Entonces tenemos la fórmula general. Acuérdate que es menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. Acuérdate que el discriminante es b cuadrada menos 4a por c. ¿Sí? Entonces, haciendo énfasis al discriminante, pues fíjate que el discriminante de una ecuación cuadrática, pues tiene mucho que ver
con respecto a las raíces, si existen las raíces, si son reales o si son imaginarias. Entonces, el discriminante que le llamamos D en esta expresión de una ecuación cuadrática, donde A, B y C son constantes A diferente de 0, el discriminante es B cuadrada menos 4AC, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene el discriminante? Fíjate, la importancia del discriminante de una ecuación cuadrática es que su valor proporciona el número y la naturaleza de las raíces de dicha ecuación. Ajá, entonces si a ti te preguntan en algún ejercicio del examen, o si te preguntaran si en algún problema del libro que venga algún ejemplo o un ejercicio importante, si te preguntan qué raíces tiene, qué naturaleza, cuál es la naturaleza de las raíces, ajá, pues fíjate que analizando el discriminante vamos a tener 4 casos muy importantes. Primer caso, si el discriminante es igual a 0, entonces las raíces van a ser iguales, ¿sí? Si el discriminante es menor que 0, las raíces no son reales. Es decir, si el discriminante es menor a 0, entonces estarás de acuerdo que no va a existir la raíz de un número que es negativo. Entonces, si el discriminante es menor que 0, las raíces son imaginarias. Una forma de decirlo es que no son reales o que son imaginarias. Es lo mismo decir que no son reales a decir que son imaginarias, ¿sale? Tercer caso, si el discriminante es un cuadrado perfecto diferente de 0, las raíces son reales, racionales y diferentes de diferente valor, ¿sale? Entonces vuelvo a repetir los casos, estos casos son muy importantes. Ahorita menciono el cuarto caso, pero vuelvo al primer caso para que te los aprendas de memoria. Si el discriminante vale 0, las raíces son reales e iguales. ¿Qué significa iguales? Pues que puedo tener que la solución de una ecuación puede ser x igual a 3, x1 igual a 3 y x2 igual a 3. Es decir, que se repiten las raíces. Ajá, cuando el discriminante vale 0. Si el discriminante es menor a 0, no existen las raíces reales. Las raíces son imaginarias. Es decir, traducido en español a álgebra, es que si el discriminante es menor a 0, entonces la ecuación no tiene solución. No tiene solución dentro del campo de los números reales. Va a tener solución dentro del campo de los números complejos. ¿Sí? Que bueno, más que un campo, los números complejos son un anillo. Ajá, los números complejos forman un anillo más que un campo, ¿sale? O sea, son más, con otras propiedades distintas a las propiedades de campo de los números reales, ¿sale? Ese es el segundo caso. Ahora, si el discriminante es, en este caso, positivo, pero es un cuadrado perfecto, ¿qué significa eso? Pues que la raíz de ese discriminante pues va a ser un número entero. A eso se refiere con cuadrado perfecto. Si el discriminante es cuadrado perfecto diferente de 0, las raíces son reales, racionales y de diferente valor. O sea, lo que quiero que veas entre el punto 1 y el punto 3 es que si el discriminante vale 0, las raíces son iguales. Y si el discriminante es mayor a 0 en este caso, que es el caso número 4, si el discriminante es mayor a 0, o sea, no necesariamente un cuadrado perfecto, ajá, simplemente mayor a 0, pero no es cuadrado perfecto, las raíces son reales, irracionales y de diferente valor. Fíjate qué importante es el caso 3 y el caso 4. Los vuelvo a repetir. Caso 3, si el discriminante es cuadrado perfecto, entonces las raíces van a ser reales y racionales. Ajá. Son racionales. Acuérdate que los números racionales pues son fracciones, ¿no? Y de diferente valor. Ajá. Pero en el caso que si el discriminante es mayor a 0, pero no es cuadrado perfecto, entonces las raíces son reales irracionales. Si te das cuenta, en el caso 3, las raíces son racionales, son fracciones. Y en el caso 4, si el discriminante no es un cuadrado perfecto, entonces las raíces son irracionales. ¿Qué significa? Pues significa que te puede quedar que una raíz va a ser, una solución de la ecuación puede ser raíz de 3 sobre 2, o que una solución puede ser 1 menos raíz de 3 o 1 más raíz de 4 entre 5, qué sé yo. O sea, raíces de números primos. Acuérdate que los irracionales se forman
con raíces de números primos. Ahí está la gran diferencia entre el caso 3 y el caso 4. ¿Sí? Entonces, fíjate, vamos directamente a los ejemplos. Vamos a analizar estos 4 casos con los ejemplos que vienen en el libro. Fíjate qué padre es ya una vez teniendo la fórmula general, cómo resolver la ecuación y hacer el análisis de las raíces. Ajá. Entonces, primer ejemplo, ejemplo 4, resuelve las ecuaciones cuadráticas siguientes por la fórmula general. Entonces tengo la ecuación cuadrática 3x cuadrada más 17x menos 28 igual a 0, en donde el discriminante, acuérdate, que es b cuadrada menos 4a por c. Entonces, bueno, ahí empezando por el discriminante, como a vale 3, estarás de acuerdo que a vale 3, b vale 17 y c vale menos 28. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener que el discriminante b cuadrada menos 4a por c va a ser, el valor de b es 17. Estarás de acuerdo que me queda 17 al cuadrado menos 4 por a, es decir, menos 4 por 3 por c. C vale menos 28. Haciendo las operaciones, 17 al cuadrado, estarás de acuerdo que es 289. Ajá. Y me queda menos 4 por 3, menos por más, menos por menos. Me queda más 4 por 3, 12. 12 por 28, 336. Y 289 más 336 me quedan 625. ¿Sí? Vamos haciendo las cuentas mentales. Ajá. Y si estarás de acuerdo que me queda eso, ¿verdad? 625. Entonces, la raíz del discriminante es, la raíz de 625 es 25. Como el discriminante es un cuadrado perfecto, yo te decía que si era cuadrado perfecto significaría que la raíz de ese discriminante es un número entero. Y si estás de acuerdo que sí es un cuadrado perfecto, porque la raíz de 625 es 25. Entonces, ¿en qué caso estamos cayendo? Pues estamos cayendo, ajá, en el caso número 3, ¿no? Si el discriminante es cuadrado perfecto, diferente de 0, las raíces son reales, racionales y diferentes de 0. Ahí está. Entonces, antes de resolver la ecuación, ya sé que las raíces van a ser reales, diferentes de 0 y van a ser racionales. Es decir, la respuesta van a ser, en este caso, fracciones, ¿no? Me puede quedar fracción en algún término. Acuérdate que las fracciones también pueden ser números enteros. Todo depende de qué tipo de fracción sea, ¿no? Entonces, ya al ver el puro discriminante, ya sé que las raíces van a existir y van a ser fracciones. Ajá, ¿te das cuenta de eso? Ahora, aplicando ya la fórmula general, vuelvo a repetir, como A vale 3, B vale 17 y C vale menos 28, entonces me va a quedar que X va a ser igual a menos B, o sea, menos 17 más menos la raíz de 17 al cuadrado, menos 4A por C. Pero ya no es necesario aquí, ya no es necesario meter todos los valores en el discriminante. ¿Por qué? Pues porque el discriminante ya lo hicimos acá, ¿no? ¿Sí lo ves? Aquí ya hicimos el discriminante valió 625, entonces directamente al momento de sustituir ya pongo raíz de 625 porque ya aquí hice la sustitución, ¿sí? Entonces me queda, me queda menos 17 más menos la raíz de 625 entre 2 por 3 porque A vale 3. ¿Sale? Y finalmente me queda que X va a ser igual a menos 17 más menos la raíz de 25 que vale 25 sobre 6. Ahí está, ¿no? Entonces, al hacer, una vez que ya tengo yo reducido a su máxima expresión, ahora sí parto con las raíces. X1, ¿cuánto va a valer? Ah, bueno, pues X1 va a ser menos 17 más 25 sobre 6. X2 va a ser igual a menos 17 menos 25 sobre 6. ¿Sale? Menos 17 más 25, estarás de acuerdo que es igual a 8. Entre 6, pues son 8 sextos, que son 4 tercios. Ahí están las fracciones, como bien te lo decía el discriminante. Una raíz es 4 tercios y la otra sería menos 17 menos 25 sobre 6. Esto es igual a menos 42 sobre 6. Y bueno,
menos 42 entre 6 es menos 7, porque 7 por 6, 42, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto solución de mi ecuación es menos 7,4 tercios. Ahí están las raíces de mi ecuación, ¿sale? Raíces reales, racionales. Pueden ser positivas o negativas. Acuérdate que los números reales pues son cualquier término positivo o negativo. Puede ser un racional, incluso puede ser un irracional, pero en este caso es un racional. ¿Por qué? Porque el discriminante fue cuadrado perfecto, ¿sí? Vamos con el siguiente caso. Fíjate, inciso B, menos 3x cuadrada más 2x menos 9. Ajá. Entonces, vamos a calcular el valor del discriminante. Fíjate, entonces, A vale menos 3, B vale 2, C vale menos 9. Al momento de sustituir en el discriminante, apréndetelo de memoria. El discriminante es B cuadrada menos 4A por C. B vale 2 sería 2 al cuadrado menos 4A. A vale menos 3, C vale menos 9. Me queda 2 al cuadrado es 4, menos por menos, más por menos, me queda menos 4. 4 por 3, 12. 12 por 9, 108. ¿Estarás de acuerdo que 12 por 9 son 108? Espero que sí lo veas. Y 4 menos 108 es menos 104. Y tómela. ¿Qué tengo aquí? Pues que el discriminante es negativo, es menor que 0. ¿Sí lo ves? Entonces, acabamos de decir que si el discriminante es menor que 0, la raíz de algo negativo no existe dentro del campo de los números reales. Acuérdate que todo esto está dedicado a los números reales. Como el discriminante es negativo, las raíces de la ecuación no son reales. Es decir, para el conjunto de los números reales, la solución de esta ecuación es el conjunto vacío. Es decir, esta ecuación no tiene solución dentro del campo de los números reales, ¿sale? Por lo tanto, más adelante analizaremos cómo vamos a resolver esta ecuación, pero ya entraríamos dentro del campo de los números complejos. Por lo tanto, ahí me quedo, no la resuelvo. ¿Por qué? Porque no tiene raíces reales. ¿Por qué? Porque el discriminante es menor que 0. ¿Sí? Por esa simple razón. Acuérdate que el discriminante debe ser mayor o igual a 0. No puede ser negativo porque nos salimos del campo dentro de los números reales. Bien, vamos con el tercer ejemplo. Ya nos estamos aproximando a la recta final de esta parte, que es la segunda parte, que es la fórmula general, la famosísima fórmula general, ¿no? Entonces, fíjate, tengo la ecuación, inciso C, 5x cuadrada menos 12x más 3. Hagamos el análisis del discriminante. A vale 5, B vale menos 12, C vale 3 y me queda B cuadrada, que sería menos 12 al cuadrado, menos 4 veces 5 por 3. Menos 12 al cuadrado, estarás de acuerdo que es 144. Menos 4 por 5 son 20 por 3, 60. 144 menos 60, 84. Por lo tanto, el discriminante es un número real positivo y entonces estamos cayendo en el primer caso, ¿no? Cuando el discriminante, como el discriminante es positivo y no es cuadrado perfecto, porque la raíz de 84 no me va a dar un número entero, ¿estarás de acuerdo? Las raíces de la ecuación son reales, irracionales y diferentes de 0. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Aquí hago énfasis, no se te olvide que me está diciendo irracionales. Es decir, que la respuesta va a quedar en términos de una raíz de un número primo, qué sé yo, ¿sale? Entonces aquí existen dos maneras de expresar las raíces. Fíjate, vamos a ver el primer caso y ahorita te explico cómo podemos hacerlo de otra manera. También, o sea, llegar a lo mismo, ¿no? Pero más exacto. Aquí lo que deciden hacer es sustituir los valores, te queda menos B, sería aguas que B es negativo, y menos por menos me queda más 12, ¿sí lo ves? Porque B es negativo. Entonces me queda menos por menos, más 12, más menos la raíz del discriminante, que es la raíz de 84 entre 2 por A. A vale 5, ¿sí? Ahí está. Entonces tengo los valores de, me quedaría, aquí deciden ponerlo como decimal,
O sea, la raíz de 84 aproximadamente es 9.165. Y bueno, pues simplemente, pues una raíz va a ser 12 más 9.165 sobre 10. Y la segunda raíz es 12 menos 9.165 sobre 10. Ajá. Bien, entonces, bueno, al hacer las cuentitas, sumar 12 más el decimal entre 10 o restarlo, me queda que la solución final para este caso es 2.116 o 0.283. ¿Cómo hicieron eso? Pues al sumarle 12 más 9.165 me quedan 21.165 sobre 10, que es 2.116, ¿no? Ya redondeando. Entonces, está padre esa parte, pero bueno, aquí tienes que aplicar, o sea, esta es una forma de hacerlo, ¿no? La otra forma de hacerlo es tratar de buscar que la raíz de 84 tenga, o sea, verla de otra manera, la raíz de 84, ¿no? Acuérdate que ya vimos algo de radicales y que vamos a seguir viendo cosas importantes con respecto a los radicales. Y bueno, aquí te quiero comentar eso, ¿no? Que es importante que lo visualices también. Entonces, la raíz de 84, esto lo vamos a hacer siempre que tengamos una raíz cuyo, pues que no sea un cuadrado perfecto, ¿no? La raíz de 84, pues no va a ser un número entero, pero también la puedo ver de la siguiente manera. Fíjate, pues le saco la mitad de 84. La mitad de 84 es 42, ¿no? Entonces esto puedo verlo de la siguiente manera. Lo puedo ver como 2 que multiplica a 42, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? ¿No? Ahora, sácale la mitad a 42. La mitad de 42 es 21. Por lo tanto, esto lo puedo ver como la raíz de 2. Sácale la mitad a 42, entonces me quedaría 2 por 2 por 21, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 por 21 son 42. ¿Por qué? Porque 2 por 42 son 84. ¿Sí vamos bien? Ahora, una vez que yo tengo esto, pues esto es igual a 2 por 2, 4. El 21, bueno, el 21 es 7 por 3. Pero tanto 7 como 3 son números primos. Entonces aquí nada más esto lo puedes ver de la siguiente manera. Lo puedes ver como 2 por 2, 4 y aquí por 21, ¿no? Y entonces aplicando leyes de los radicales, esto es igual a raíz de 4 por raíz de 21. Ajá, ¿vamos bien? Espero que me estés entendiendo. Y bueno, ¿para qué hice esto? Bueno, pues porque la raíz de 4, ¿cuánto vale? 2. Entonces me quedaría que la raíz de 84 es 2 veces la raíz de 21. Ya no puedo simplificarla más porque 21 pues es 7 por 3 y pues la raíz de 7 es primo y la raíz de 3, o sea, tengo puros números primos, ya no puedo simplificarla más. Entonces, ¿qué significa esto? Que fíjate, entonces no se te olvide, la raíz de 84 es 2 veces la raíz de 21. Fíjate cómo voy a poner la respuesta de otra manera, a ver si me entiendes. Borramos esto y entonces esto, ¿a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 12 más menos 2 veces la raíz de 21, porque es lo que acabamos de hacer, entre 10, ¿no? En lugar de poner decimales. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, pues si tú te das cuenta, puedo factorizar un 2, tanto en el numerador como en el denominador. Esto va a ser igual, pongo mi rayita, y pues mitad de 2 es 6, entonces tengo que esto sería 2 veces, que 6, porque 2 por 6 son 12, más menos la raíz de 21, ya saqué el 2 porque lo estoy factorizando, ahí está, ya saqué el 2, y bueno, pues abajo otra vez regresamos a que 2 por 5 es 10, ¿no? Entonces 2 entre 2 se hace 1 y por lo tanto las raíces las puedo ver como 6 más menos la raíz de 21
sobre 5. Y entonces, por lo tanto, x1, ¿quién sería? Ah, bueno, pues x1 sería igual a 6 más la raíz de 21 entre 5. Y la segunda raíz sería 6 menos la raíz de 21 sobre 5. ¿Le entendiste? Bueno, yo sé que no está tan fácil, pero bueno, pues todo tuvo que ver en ver la raíz de 84 como 2 veces la raíz de 21. Esto es igual a esto de acá, ¿verdad? Y esta pues es igual a esta. Ahí están las dos raíces, ¿no? Y bueno, pues así las puedo dejar. Y en el examen yo te puedo poner como respuesta cualquiera de estas dos. O te puedo poner esto, pero acuérdate que a mí no me gustan mucho los decimales. ¿Por qué? Porque los decimales no son tan exactos como los racionales, como los irracionales, perdón. Aquí tengo irracionales, ¿no? Raíces de números primos o producto de primos, ¿sale? Entonces, aguas con eso que puede venir en el examen, ¿sale? Entonces, ya analizamos este caso, vamos con la última parte. Inciso D, fíjate, inciso D. Tengo la ecuación x cuadrada menos 10x más 25 igual a 0. Hacemos el discriminante y resulta que al momento de calcular el discriminante, que es menos 10 al cuadrado más menos, acuérdate que es b cuadrada menos 4 veces a por c, a vale 1, c vale 25, me queda menos 10 al cuadrado es 100, y menos 4 por 25 por 1, pues es 100, y 100 menos 100, 0. Ajá, entonces aquí como tengo el 0, aquí como tengo el 0, como el discriminante vale 0, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que si el discriminante es 0, pues si el discriminante es 0, las raíces son reales e iguales. Es decir, lo que yo voy a tener aquí son raíces repetidas. ¿Sale? Por lo tanto, fíjate cómo al momento de sustituir en la fórmula general, que es menos b, acuérdate que vale menos 10, menos por menos más, me quedaría 10 más menos la raíz de 0, que vale 0, entre 2 por a vale 1. Y me queda, bueno, pues 10 más menos 0, pues es 10, entre 2, 5. Por lo tanto, tengo raíz doble. ¿Cuánto vale x1? 5. ¿Cuánto vale x2? 5. Como el discriminante es 0, las raíces de la ecuación son reales e iguales. En otras palabras, el conjunto solución es una raíz doble y como los coeficientes son constantes enteros, esta raíz es racional. ¿Sale? Ahí está. Bueno, acabamos de analizar los 4 casos importantes del discriminante para una ecuación cuadrática. Te quedan de tarea, pues los ejercicios que en realidad, pues son muy pocos ejercicios. En esta parte, bueno, pues lo único que tienes que hacer es hallar el valor del discriminante, no tienes que resolver la ecuación, solamente te están pidiendo que calcules el valor del discriminante, ¿sí? No es resolver la ecuación del ejercicio 1 al 6, aguas con eso. Y bueno, en la segunda parte, aquí te piden determinar la naturaleza de las raíces en cada una de las ecuaciones cuadráticas siguientes. ¿Qué tienes que hacer? Aquí sí tienes que encontrar las raíces, aquí sí tienes que encontrar la solución, aquí sí tienes que utilizar la fórmula general, ¿sí? Aquí tú tienes que decir si las raíces son reales e iguales o son complejas o son reales, racionales y diferentes de valor o son irracionales. Racionales, irracionales o cero o diferente de cero o menores que cero. Entonces aguas porque el discriminante tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, como no te están pidiendo aquí que o sea, sí te están diciendo la naturaleza de las raíces, no te están pidiendo en realidad que encuentres las raíces, o sea, no te están pidiendo que utilices la fórmula general, en realidad lo que quieren que hagas es que calcules el valor del discriminante, pero no te piden el valor del discriminante, te piden una vez que tengas el valor,
del discriminante veas si las raíces son reales o son complejas o son racionales o irracionales. O sea, a final de cuentas es lo mismo. Nada más tienes que ver el signo del discriminante. ¿Sale? Entonces no hay que resolver tampoco aquí las ecuaciones, no hay que utilizar la fórmula general, pero a partir del caso 3, en romano, aquí sí. Determina el conjunto solución de estas ecuaciones. Si sus elementos son números reales. ¿Sale? Entonces ahí está. Ahí sí tienes que encontrar la solución de la ecuación. Aquí sí tienes que utilizar la fórmula general. En estos ejemplos, sí. En estos ejercicios sí tienes que utilizar la fórmula general. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, ahí está. Hasta ahí esa parte de la ecuación cuadrática, la resolución por el análisis del discriminante. Tema muy importante y viene en el examen. El examen final lo tendremos ya la semana que entra. Te agradezco mucho tu atención. Síguetela pasando bien. Gracias.